Veracidad Channel presenta. Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuántos aquí se creen embajadores? Si hay algunos que no levantaron la mano, pastor, yo soy un pordiosero, usted sabe, un gusano podrido. Pues en el cielo no entran gusanos podridos. En el cielo entra alguien que dice Made in Heaven, not American passport, dice Kingdom Passport, pasaporte del reino. ¿Estamos acá en la iglesia? Sí, la iglesia no tiene mentalidad de reino. Míreme, why? Tiene mentalidad de iglesia. La mentalidad de iglesia es una iglesia, es chiquita. La mentalidad del reino siempre es expansiva. La mentalidad del reino nunca piensa en algo, mi casita, mi burbujita, mi vidrio, ese grita. Siempre piensa en cosas grandes. Cuando piensas como reino, siempre vas a ir a un lugar hostil. En tu fábrica, homosexuales, brujas, hechiceros. Y tú dices, un momento, entró un ciudadano. Y ese ciudadano tiene poder. ¿Y quién te lo dio? La Biblia dice, os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Cuál es tu problema? ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron la diferencia? Tristemente, vemos que cada día se suman a las filas del cristianismo nuevas denominaciones, sectas, asociaciones y corrientes ideológicas, maquilladas con citas bíblicas fuera de contexto. La división que existe entre las congregaciones es más notoria y cada una ataca a la otra defendiendo su doctrina y declarando que su iglesia es la verdadera. Pareciera que no se ponen de acuerdo en qué creer y qué predicar. La interrogante a responder es: ¿por qué el cristianismo está tan dividido? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Recordemos que Jesucristo vino a formar una sola iglesia y Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, ¿de dónde salieron tantas corrientes? Lo primero que tenemos que saber es que esta división ya estaba profetizada por el mismo Señor Jesucristo y lo comprobamos a través de Mateo 24. A lo largo del capítulo podemos leer los versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Más adelante en los versos 11 al 13 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Posteriormente en Mateo 24:24 leemos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que, hermanos, no debe sorprendernos que haya falsas doctrinas inclusive dentro de las mismas iglesias, porque ya Cristo mismo dijo: vendrán en mi nombre, y a muchos engañarán. En Mateo 7, 15, 16 también encontramos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dios de antemano, conociendo la naturaleza humana y la dureza del corazón del hombre, nos previno y nos amonesta para que no caigamos en esos engaños. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, también nos hablaron de estas artimañas. Lo comprobamos en Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí vemos que la advertencia de Pablo es muy clara. Hoy en día no estamos muy lejos de la misma situación.
Por lo cual en el versículo 32 nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo nos encomienda a Dios y a la palabra. Sin la palabra estamos desprotegidos. Nuestra única arma es la palabra, pues tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia junto con los santificados. Igualmente, en Romanos 16, 17 al 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tomando en cuenta que esta carta se escribió alrededor de 50 años después de Cristo, vemos claramente que ya existían divisiones entre las primeras congregaciones. Unos se apartaban enseñando cosas diferentes, satisfaciendo sus propios deseos. Hoy en día no es de sorprendernos que haya más división y sea más notoria, por lo que nuestro fundamento únicamente debe de ser la Biblia, las Escrituras inspiradas por Dios. No porque en una congregación haya miles de congregantes quiere decir que ahí se predique la verdad. Recordemos que el fruto no se mide por el número de personas, sino por lo establecido por la palabra, y lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si su vida refleja estas características, tenga la seguridad de que está dando buen fruto. La gente con la que convive día a día se dará cuenta de su cambio y seguramente querrán tener lo mismo que hay en usted. Otro que profetizaba sobre las divisiones en las congregaciones primitivas fue Pedro, y lo vemos en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En estos tiempos se cumplen estas palabras de Pedro, ya que al haber divisiones, mucha gente ya no cree en el mensaje de salvación y blasfeman de los creyentes. Hay gente a la que tú tienes que invitar, pero hay gente a la que tú tienes que forzar. Una cosa es que invites, otra cosa es que traigas, otra cosa es que pases por ellos, otra cosa es que los forces a entrar. Pero de que se llena su casa, se tiene que llenar, porque ante los ojos de Dios es agradable. Si tú dices que mi grupo en casa no crece, bueno, aquí está la clave. Ve por ellos y fórzalos a que vayan a tu grupo en casa, y te lo van a agradecer, ¿sabías? ¿Cuántos de aquí están agradecidos porque un día les insistieron a venir a su encuentro, a venir a su grupo en casa, y hoy agradecen por esa insistencia? Levanten su mano. Miren, a veces invitamos, y decimos, pues en el tiempo de Dios, tengamos paciencia. No hay que forzarlos cuando Él quiera, no. Aquí Dios mismo nos está diciendo que los forcemos. Y punto. Dios me ha dado la unción de la prosperidad. Y sabe, yo no es que tenga mis cuentas repletas de dinero, no. Pero sí vivo en paz, sí he podido hacer ahorros, he podido sembrar en otros, he podido bendecir la casa de Dios. Cada vez que mis pastores me llaman para hacer un pacto, siempre tengo. Es increíble. Mientras tú das, más Dios te da. Por eso es la semilla, es al que siembra.
Entonces, ya no haga más así, ¿no? Manito de guagua, no. Ahora va usted a ser generoso. Diga, yo soy generoso. Diga, yo soy generoso. Diga, yo soy muy generoso. No hay otra forma. Mire, si existiera otra manera para que usted pudiera entrar en la libertad financiera, yo se la diría, pero no existe. Porque es un principio, es la generosidad con el Señor. Va a tomar un sobre, por favor, y va a escribir el pacto que usted va a hacer. Lo que el Señor le guió. Y va a escribir en ese sobre las deudas que tiene. Yo hoy le profetizo en el nombre de Jesús. De aquí a 3 meses usted verá una respuesta. Probablemente usted haya visto o sepa de congregaciones donde todos lo centran en el dinero, siembre, pacte, visualice, conciba, sueñe, etc. Pero todo dirigido a los bienes materiales. Algunos creyentes quedan lastimados y no quieren saber nada de Cristo, así causan más divisiones por llevar una doctrina distorsionada. La pregunta a responder es, ¿cómo identificamos la verdad del error para no ser engañados? Lo primero que debe saber es en qué está cimentada la fe de la congregación, es decir, conocer el fundamento principal de su iglesia. Lo principal es tener en cuenta que el único fundamento es la palabra, la escritura inspirada por Dios. Como es de su conocimiento, hay muchas iglesias donde basan su doctrina en otros libros y solo usan la Biblia para complementar sus escritos. La mayoría de las veces tuercen la palabra a su conveniencia, sacándola de contexto. Algunas otras basan su enseñanza en experiencias personales guiados supuestamente por visiones y revelaciones, resultado de emociones o de la imaginación, generalizando así sus vivencias a los demás. Otras más se basan en las tradiciones sin fundamento bíblico. Tenemos que saber cuál es la base de toda congregación y compararla con lo que está establecido en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 al 17, Pablo indica que solo las escrituras nos dan el conocimiento y la sabiduría para la salvación y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Su palabra es la luz que ilumina nuestro camino y nos la dejó escrita para poder entenderlo y comprenderlo. Jesucristo mismo en Juan 17:17 define la palabra como la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Desde tiempos antiguos, muchos se desviaban siguiendo tradiciones de hombres y dejaban a un lado la verdad, que es la palabra. En Mateo 15:7 al 9, Jesucristo encaraba a los fariseos y escribas diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aquí claramente vemos que los fariseos daban más importancia a sus mandatos que a la palabra. Tome en cuenta que la palabra de Dios sin alteraciones humanas es la verdad. Lo que está escrito es para creer, ser salvos y así tener la vida eterna. La Biblia es más que suficiente para lograr nuestra salvación. No debemos basarnos en tradiciones ni en opiniones huecas de hombres. Debemos investigar la verdad, escudriñar, buscar la verdad como alguien que busca el oro, orar para tener entendimiento, discernimiento y sabiduría. Dios jamás se contradice, así que debemos poner a prueba las falsas doctrinas con base a la palabra. Seamos como ese mercader del que habla Cristo en Mateo 13:45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así debemos esforzarnos por conocer más y más la verdad, buscar con entusiasmo la palabra que nos llevará a Dios. Entre toda esta confusión, una de las formas para identificar a los falsos apóstoles es que tuercen las escrituras. Vamos a tomar como referencia lo que escribió Pedro sobre las cartas de Pablo en 2 de Pedro 3:15 al 17, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En Gálatas 1, 6 al 7 también se nos advierte: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo también alarmaba a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sabiamente Pablo predice que muchos se amontonarían conforme a sus propios deseos y concupiscencias. Por eso también le indica que reprenda, exhorte, redarguya con paciencia y sana doctrina. Lo más alarmante es que entre toda esta terrible apostasía muchos pueden creerse salvos y no es así. Le invitamos a que lea y estudie las Escrituras, que sea como los de Berea. En Hechos 17, 10 al 11, leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es decir, revisaban todo para ver si lo que oían de Pablo era cierto. Inclina tu rostro. Y lo primero es arrepentimiento. Porque un día vinimos a la visión a conocerla. Hasta leímos libros del pastor César. No lo dejamos de leer. Y volvimos a hacer lo mismo, aunque sigo viniendo. Hoy tú le vas a decir: perdóname, Jesús. Pero un dolor es dolor. Que usted le diga: Señor, yo te oré años atrás, que cómo crecía, que cómo me multiplicaba. Tú me trajiste acá, me mostraste esta estrategia. Vine, la tomé y no la tomé. Perdóname, Jesús. Y si Dios está con ustedes, tienen que conocer sus nombres, porque si no conoces los nombres de Dios, ni quiénes son, entonces, ¿cómo tú puedes estar seguro de que te están cuidando? El Cordero hembra, que vino para abrir el libro y desatar los sellos, que el Padre tiene en su mano derecha, soy yo. Cuando Juan tuvo la visión de lo que iba a suceder en estos tiempos, lloró mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero dice que en medio de los ancianos, que son figuras de los que vienen de la dispensación anterior, antes de la fundación del mundo espiritual que yo he creado hoy, estaba en pie un cordero hembra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hoy, gracias a Cristo Lisbeth, conocemos quién está sentado en su trono. Es el Padre Melquisedec. Ese cordero hembra es Cristo Lisbeth, que Dios Padre halló digna, porque fui sacrificada. Y he recibido el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición del Padre. Por eso hoy ustedes me alaban, porque he vencido la mente carnal, que es la muerte del ser humano. Ante toda esta situación, ¿habrá en la tierra una iglesia verdadera? ¿Cómo identificarla? Si servimos a un mismo Dios, tenemos una misma palabra, tenemos un mismo Salvador y un mismo Espíritu, ¿por qué hay tanta división? La respuesta es muy simple.
porque cada quien interpreta la Biblia a su manera y todos creen tener la razón a pesar de que la Biblia se interpreta por sí misma. Y esto lo reforzamos con 2 de Pedro 1:20 al 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no es de interpretación particular o propia. No tenemos el derecho a declarar esto significa esto. De ahí que se originen tantas diferencias y a su vez tantas malas interpretaciones. Otro error es que algunos toman partes de las escrituras a su conveniencia y las sacan de contexto. Aplican cosas buenas pero no las malas, es decir, toman las bendiciones pero no los compromisos y obligaciones. La escritura se explica por sí misma. Para estudiar la Biblia se debe de leer el contexto y compararla con los mismos libros de la Biblia. ¿Cómo saber si seguimos la verdad? Recordemos que Cristo vino a traer el mensaje de salvación. Lo confirmamos en Marcos 1:14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es uno de los mensajes principales que una verdadera iglesia debe de tener. También lo confirmamos en Juan 3:16 al 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La verdadera iglesia se preocupa porque seamos salvos, quiere que salvemos nuestra alma y vivamos eternamente con Cristo en la presencia de Dios. La verdadera iglesia custodia, protege, preserva y proclama la verdad. La verdadera iglesia hace de la Biblia su única regla de fe y practica lo que en ella está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La verdadera iglesia guarda los mandamientos. Recordemos que en los últimos tiempos Satanás se levantará en contra del resto de la iglesia. Lo comprobamos en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una verdadera iglesia no busca enriquecerse en la tierra, sino busca hacer tesoros en el cielo, como lo dice Jesucristo en Mateo 6:19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Diga: mientras más conozco, más amo. Y diga: y mientras más amo, más doy. Y ahí viene algo interesante. La palabra de Dios dice que amar es dar. Y ese tiene que ser el primer patrón en nuestro pensamiento que tiene que cambiar. Amar es dar. La medida en que yo doy muestra la medida en que yo amo. Y mientras más des, Dios más te dará. Y mientras más des, mostrarás tu mayor amor. Si usted ha recibido esta palabra y la acepta, de un gran aplauso en este día. Cuando tú das, y cuando das lo mejor, entonces tú le demuestras a Dios tu gran amor. No es que Dios esté mirando nuestras vidas con interés, es que el Señor dijo que la ofrenda muestra el corazón. Muestra hoy el corazón, que hoy tu ofrenda se levante como un testimonio de tu gran amor por Dios. La verdadera iglesia se va puliendo conforme va conociendo más la palabra, no sigue doctrinas de hombres. Podríamos concluir que la verdadera iglesia es la iglesia que está registrada en el Nuevo Testamento. Sabemos esto porque está descrito en gran detalle el modelo y cimiento de Dios para su iglesia. Sobre esta plataforma debemos examinar si nuestra congregación está cimentada en bases bíblicas. La palabra nos pone la pauta de cuál iglesia es la verdadera. Es importante comparar la escritura con la enseñanza de la iglesia a la que asista. La primera iglesia y la iglesia verdadera está registrada a lo largo de la Biblia. Ahí está el modelo que todas las iglesias deben seguir.
Si un edificio está cimentado sobre la arena o un suelo fangoso, tarde o temprano caerá. Recordemos que Cristo es la roca firme y que las Escrituras hablan de Él. Así que cimentemos la iglesia verdadera en Él, como lo dice en Mateo 7:24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.